Gracias, presidenta. Vaya por delante el pésame de nuestro grupo parlamentario a la señora Díaz y a su familia. Señor Sánchez, ¿recuerda sus carcajadas desde esta tribuna, verdad? Pues ya se ríe menos. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. Usted ha sostenido todos estos años una gran mentira. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo, su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante. Siempre he dicho que esta legislatura nació de una transacción corrupta, poder por impunidad. Pero hoy sabemos que la corrupción fue también el origen de todo. De su llegada al Partido Socialista, con primarias que parece que amañó, de la moción de censura que compró y de su gobierno donde se robó. Si es que ahora encaja todo, los que sometieron el Partido Socialista a su persona, los que negociaron la moción de censura, los que redactaron la amnistía y negociaron la alcaldía de Pamplona con Bildu, los que arreglaron lo de Delsi son los mismos. Según la justicia, todos estos años han operado como una organización criminal. Es decir, no hay un plan para desmontar al Estado y otro para saquearlo. Es que es el mismo. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. Mire, hay operaciones de delincuencia que son impresionantes, y eso sí, se lo voy a reconocer. Llevaban menos de un mes en la Moncloa y ya se pusieron manos a la obra, perdón, manos a las obras. Es increíble. No hizo falta ni corromperles. Venían ustedes corrompidos. Y la pregunta es, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Lo controla todo y lo más importante se le escapa. Pobre hombre, señor Sánchez, ¿no? Qué mala suerte ha tenido usted. ¿Sabe lo que pasa? Que un día se plagia una tesis, otro se convive con prostíbulos, con la mayor normalidad, más adelante se esconden unas detrás de una cortina y así poco a poco se va moviendo el umbral ético hasta que cabe todo. Hasta que a uno le arreglan un puesto en la Diputación de Badajoz y a la otra le dan una cátedra sin haber pisado la universidad. No es su falta de control, señor Sánchez. Es su falta de ética y de decencia. Todos aquellos de los que usted ahora reniega están hechos a su imagen y semejanza, todos, fíjese. El que eligió el número 2 que está en prisión es usted. El que escogió para el ministerio con mayor presupuesto al otro número 2 imputado es usted. El que aceptó el coldogobierno es usted. El que nombró fiscal general del Estado imputado es usted. El marido es usted. El hermano del hermano es usted. El que mantuvo a su lado y tapó 7 años a un supuesto acosador de mujeres es usted. No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa. Lo sabremos, no tenga duda. Pero lo mínimo que ya se le puede achacar con total certeza es su culpa en eligiendo y su culpa en vigilando. Así que, ¿cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra. ¿Qué no estarían diciendo todos aquí si ocurriese eso con otro gobierno? ¿Qué no estarían diciendo? Pero además, basta ver el nivel de su intervención. Ni un gesto de aceptación de responsabilidad a dos que han nombrado. ¿Cómo que han nombrado? Si les ha nombrado usted. A 2 imputados. Pero si usted tiene a su familia imputada. ¿Pero cómo es posible que venga aquí a hablar de su partido cuando tiene a su familia imputada? ¿Pero esto qué es? ¿Va a hacer los cursillos en su casa contra la corrupción, señor Sánchez? ¿Usted va a ser el profesor en su casa? Dicen que han tomado medidas. Dicen que han tomado medidas. ¿Usted a qué se refiere?
a sustituir al jefe de Koldo por el amigo de toda la vida de Koldo, a intentar comprar el silencio de los dos, a la auditoría que no sirvió de nada, a renovar a Ábalos en las listas electorales? ¿O acaso la gran medida es poner a un machista en lugar de un corrupto? Por cierto, ¿cómo va la investigación sobre su conflicto de intereses que la justicia le obligó a hacer? Otra de las mentiras del señor Sánchez: actuamos de forma inmediata. Hay que tener cara para insistir en ello. Tardó 16 meses en expulsar al señor Ábalos del Partido Socialista, aun sabiendo que contrató con dinero público a prostitutas. Usted lo sabía. Cuando entronizó al señor Cerdán, dijo que era un buen socialista y ya había indicios contra él. Usted lo sabía. Le avisaron de los comportamientos del señor Salazar hace 7 años. Lo tuvo en Moncloa con usted durante 7 años. Usted lo sabía y usted se cayó. Máxima colaboración con la justicia. ¿En serio? ¿Usted máxima colaboración con la justicia? Usted que cuando conoció la investigación le dio el chivatazo a Ábalos. ¿Es usted jefe de la Policía Patriótica? Usted que lleva años permitiendo, cuando no liderando, señalamientos a los jueces, insultos a los periodistas, bulos contra la Guardia Civil. ¿En serio va presumiendo de esto? Mire, ¿sabe cuál es la principal medida que usted tomó en esta materia? Se llama Ley de 10. Y no la adoptó para luchar contra la corrupción, sino para taparla. Olvídese de que todo se lo arregle el señor Pumpido. Es imposible. Olvídese también de que cale el supuesto lawfare. Ya lo intentó con un juez de la Plaza de Castilla y le paró los pies a la Audiencia Provincial de Madrid. Ya lo intentó con una jueza de Badajoz y le paró los pies el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ya intentó muchas veces que ofensa menos y siempre va más. Y olvídese también de destruir la separación de poderes con un proyecto de ley infame. Yo espero que el resto de partidos no cometan semejante equivocación, pero con ellos o sin ellos, nosotros lo vamos a parar. Mire, lo que tiene que hacer es contar alguna verdad. No esperemos, señor Sánchez, no espere usted el interrogatorio de algún juez. Hágalo hoy aquí, contestando una por una a este listado de preguntas que voy a entregarle a la presidenta. Espero, señora presidenta, no tener que incluir más sobre usted. Su corrupción ha llegado hasta el Supremo, hasta la Fiscalía Europea y el informe sobre el Estado de Derecho. El informe ayer apunta fallo estructural del sistema anticorrupción español. En especial, dice el informe del Estado de Derecho de la Unión, falta de estrategia nacional y coordinación, impunidad en sobornos internacionales y grandes casos, percepción generalizada de corrupción y favoritismo, riesgo elevado en contratación pública, debilidad de los órganos de control y fiscalización. Mire, en cualquier gobierno digno, varios ministros de los que están aquí sentados no vendrían hoy a esta sesión. Si quiere tomar medidas reales contra la corrupción y la degradación, le propongo 4. Mire, primera, refuerce en personal y recursos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 2, retire las leyes de Bolaños. 3, cese al fiscal general imputado. Y 4, cambia el Tribunal Constitucional para evitar cualquier sombra de partidismo. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque usted necesita el deterioro institucional y por eso no lo va a hacer. Mire, aprovecho el tiempo que me queda para dirigirme el resto a sus socios. Solo para confirmar algunas cosas, señorías. Todo esto aún no es suficientemente grave, ¿no? No es para tanto, para que no gobierne la derecha, ¿no? ¿Es correcto esto? Van a tragar con unas pocas medidas cosméticas con las bromas que acabamos de escucharle. No van a mover un dedo ni a las denominadas progresistas de izquierdas después de saber que la Moncloa presuntamente se acosó a mujeres. Y que después de que ellas lo hubiesen denunciado y puesto en conocimiento de Sánchez, esto lo tapó. Es más, hace solo unos días tuvo el cuajo de organizar un auto-homenaje con las mujeres del Partido Socialista aplaudiendo al señor Sánchez, es decir, al hombre que nombró y encubrió a un presunto acosador. Pero ustedes no tienen nada que decir, ¿verdad? Mire, a mí los diputados
Los diputados del Partido Socialista no me extraña. Si todos son de la lista de Super Santos Cerdán, le deben el puesto. De Bildu confieso que tampoco, porque al fin y al cabo robar es aún menos que matar. Por ejemplo, señores de Sumar, la semana pasada estaban ustedes muy enfadados. ¿Cómo están hoy? Mire que tenemos muchas expectativas en ustedes, ¿eh? Sí, la esperanza de los hombres y de las mujeres españolas es que el partido del señor Ábalos y el partido del señor Errejón arreglen todo esto. ¿Qué podría salir mal, señores? Señores del PNV, ¿han revisado ustedes los motivos por los que apoyaron la moción de censura en 2018? ¿Lo han revisado ustedes? Uno no sabe bien si es que viven subyugados o subvencionados, aunque estoy seguro de que se sabrá. De lo que no hay duda es de quién les ha visto y quién les ve. Miren, déjense de milongas, porque esto no va o Sánchez o la ultraderecha. Esto va de Sánchez o de decencia. Por eso, lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro dónde estoy, del lado de la decencia, y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes, y lo demostrarán en las urnas. Se pongan como se pongan. Lo verán ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por sus intervenciones. Y empezaré por el señor Feijóo. Gracias por su intervención, moderada, constructiva, como suele ser lo habitual. Me gusta este nuevo PP. Basta ver el respeto que han mostrado sus diputados a la vicepresidenta Díaz para comprobar el nuevo talante del partido. Ha dedicado usted de su tiempo 30 segundos a proponer soluciones al problema de la corrupción. 30 segundos de los 15 minutos que ha estado interviniendo. 30 segundos en los que me ha exigido 4 medidas. La primera, dice usted que tenemos que reforzar los efectivos de la UCO. Mire, un 61% desde que soy presidente del Gobierno se ha aumentado esos efectivos. 212 agentes más que cuando gobernaba el Partido Popular. Segunda exigencia que usted ha planteado. Ha atacado usted al fiscal general del Estado y ha lamentado, por cierto, el estado de la Fiscalía. Incluso ha llegado a hablar del informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Pero se ve que en ese capítulo no ha entrado y que no ha leído exactamente qué es lo que dice la Comisión Europea. Y textualmente la Comisión Europea sobre la Fiscalía General del Estado lo que viene a decir, y cito textualmente, es que España ha avanzado en independencia y en autonomía del Ministerio Fiscal, alineándose con los estándares europeos. Cierro comillas, esto es lo que dice precisamente la Comisión Europea en su Estado de Derecho y su informe sobre España. Por cierto que en ese mismo informe se valora positivamente la reforma que está haciendo este Gobierno sobre la justicia, la que usted ha llamado la ley Bolaños, las mismas que usted ha calificado de infames y que ha propuesto eliminar en su tercera exigencia. La cuarta exigencia es que cambie el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho usted aquí, con esas palabras. Bueno, ¿usted no sabe que el Tribunal Constitucional lo eligen las cámaras por mayoría cualificada? ¿Tampoco conoce nuestra Constitución, señoría? ¿Es ignorancia o es una confusión reveladora? Yo, señoría, lo que quiero recordarle es que pactamos esa renovación del Tribunal. Ah, usted no. Bueno, no me diga usted que no.
En fin, bueno. Hay que se nota que le duele al señor Feijóo lo que le dice Abascal. Anda. Bueno, debatamos sobre corrupción, señor Feijóo, pero hagámoslo con datos. Hagámoslo con datos, para que no sea un diálogo inútil y estéril y que efectivamente pueda alumbrar algo de luz, ¿no?, sobre esta cuestión que tanto preocupa y socava la confianza de nuestros conciudadanos. El Partido Socialista tiene en este momento, señorías, el Partido Socialista 3 investigados por una trama de corrupción. 3, señorías, 3. ¿Sabe cuántos tiene el Partido Popular a día de hoy? Tiene 200 cargos y más de 30 casos abiertos. Ese es el panorama real de la corrupción en este momento, señorías. Mire, tiene usted razón en una cosa. Yo no he logrado conseguir que haya corrupción cero en mi partido, es verdad. Y he pedido perdón por ello. Y he asumido la responsabilidad. Y he dicho que me equivoqué al confiar en Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y me equivoqué al no entender cuán enraizadas están esas prácticas en nuestro país. Ese ha sido mi error. Y por tanto, yo puedo aceptar todas las críticas que se me hagan al respecto. Y por eso lo que estoy diciendo a sus señorías y a la ciudadanía española es que voy a implementar todas las medidas de transparencia y de calidad democrática e institucional que planteen los grupos en esta Cámara. Y por eso seguiré tomando las medidas necesarias. Se lo garantizo, señoría. Pero lo que no voy a hacer es recibir lecciones de usted, de su partido o de los nostálgicos de una pasada pureza que nunca existió. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este gobierno y los gobiernos durante estos últimos 7 años, junto con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los más limpios de los últimos 50 años. Un momento, no lo digo yo por ser... Señor presidente, un momento. Disculpe. Señorías, estoy seguro que cuando después intervenga el señor Feijóo querrán, y el propio señor Feijóo querrá, que se le escuche con respeto y silencio. Por tanto, háganse a ustedes mismos lo que van a requerir después cuando hable el señor Feijóo. Es más, señor Feijóo, apelo a usted para que ponga, por favor, orden en todo su grupo y podamos seguir desarrollando, señor Feijóo, podamos seguir desarrollando la sesión con respeto y silencio. Se lo ruego. Cuando se contengan y se moderen, podrá continuar el señor presidente. Modérense, conténganse para que pueda continuar el señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como decía antes, este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia. Y no lo digo yo, no lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España, modernizó nuestro país, dio lugar a España en el mundo y en Europa, pero por desgracia en materia de corrupción no fue perfecto, no fue infalible. Eso lo digo también, señorías, siendo miembro y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34, 362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados
y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos del señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y esto, señorías, no lo pienso yo solo, lo piensa la mayoría de los ciudadanos y lo piensa hasta incluso el propio señor Feijóo. Fíjense, el otro día se le escapó y me acusó de tener, y cito textualmente al señor Feijóo, el gobierno más corrupto de los últimos 20 años. Cierro comillas. Eso dijo el señor Feijóo, en un lapsus. Le traicionó el subconsciente. ¿Y por qué dijo 20 años y no dijo 30 años, 40 años o 50 años? Bueno, pues yo lo respondo. Porque hace exactamente 20 años terminó el gobierno del señor Aznar y porque a usted le traicionó el subconsciente. Con la verdad le pasa como con la presidencia del gobierno, señoría, pero al revés. Usted solo es honesto cuando quiere. Si lo piensa un segundo, la afirmación que usted hizo es muy grave, porque lo que vino a decir es que el Ejecutivo del que usted formó parte como secretario general de Asistencia Sanitaria y también como presidente de Correos fue el más corrupto de la historia. Y el simple hecho de que usted piense tal cosa debería también a usted inhabilitarle como candidato. En todo caso, debemos ser justos, señorías, debemos ser justos y reconocer que el Ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del Gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros, como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha. Y 1.236 cargos implicados. Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados. En fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. El Partido Popular, señorías, está en una hipérbole mendaz. Esa es su estrategia. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo, a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. 5 millones de euros. ¿A día de hoy? No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. El propio Rajoy participa de esta estrategia de la hipérbole. Silencio. Incluso viene a decir que el caso Leires es único en la historia de España y que, y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías. Y esto no es un hito más. Es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica a los casos de corrupción que pueda sufrir. Lo cierto y verdad, señorías,
es que con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno la corrupción se convirtió en un problema sistémico en España que afectaba a todas las estructuras del Estado, desde concejalías de pequeños ayuntamientos a varios ministerios, pasando lógicamente por la policía, las empresas y los juzgados. Con Mariano Rajoy, señorías, como presidente del Gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings de los institutos más especializados y más solventes en estas cuestiones, España alcanzó sus peores puntuaciones en los rankings internacionales de limpieza institucional y la corrupción se convirtió en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos tras el desempleo. ¿Y qué hizo el señor Feijóo entonces? Bueno, pues tratar de blanquear lo imblanqueable. En 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que estaba investigando al Partido Popular por su supuesta financiación irregular, la financiación en B, usted afirmó, y cito textualmente, en los temas de justicia, los políticos debemos hablar poco. Y además dijo el señor Feijóo, que se ha subido aquí y ha hablado como ha hablado de un informe de la Guardia Civil, dijo el señor Feijóo que un informe policial no es una decisión judicial. Esto lo dijo el señor Feijóo precisamente cuando se empezaba a investigar la caja B del Partido Popular. También dijo que si el Partido Popular se había financiado de forma irregular en alguna comunidad autónoma, esto era responsabilidad del presidente autonómico y no del líder nacional del Partido Popular. En 2013, cuando se conocieron las andanzas del señor Bárcenas, el señor Feijóo declaró que había que, y cito textualmente, saber distinguir entre el partido y la persona que trabajó para el partido. Y que, y vuelvo a abrir comillas, sería malo para España que el presidente del Partido Popular y que ningún presidente del Gobierno fuese doblegado por un pillo. En 2022, tras el fallo de la Gürtel, el señor Feijóo dijo que ni se había leído ni le preocupaba la sentencia y que el deber del partido no era renegar del pasado, sino aprender de él. En fin, señoría, la triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Y con esto no eludo la responsabilidad, señor Feijóo, pero es que usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo. ¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular gallego? Que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo o la complicidad de Manuel Fraga. Usted alcanzó puestos de máxima responsabilidad y remuneración bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a base de mirar a otro lado. Y obtuvo la presidencia nacional, como aquí se ha reconocido por otros grupos parlamentarios, a base de defenestrar al señor Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora Ayuso y su entorno familiar. Señora Núñez, por favor, silencio, conténgase, por favor. De nuevo, no lo digo yo, lo dijo hasta incluso el nuevo secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, sin darse cuenta, cuando confesó que el Congreso del año 2022, que le entronizó al señor Feijóo, defenestrando al señor Casado, y le cito textualmente al señor Tellado, fue para salvar al PP. ¿Para salvarlo de qué, señorías? ¿De que se investigara al PP por corrupción? ¿De que se conociera la verdad? ¿Qué es exactamente lo que ustedes evitaron? ¿Amenazaron a periodistas? ¿Presionaron a militantes? ¿Accionaron sus contactos en las cloacas del Estado o todo a la vez? Por tanto, siempre son las mismas conductas y el mismo patrón. Primero, lo que hacen ustedes con la corrupción es abonarla. Ustedes bloquearon legislación necesaria para luchar y prevenir la corrupción. Ustedes están cerrando o debilitando las oficinas antifraude, por ejemplo, en el Gobierno de las Islas Baleares, en el Gobierno de la Comunidad Valenciana o también en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Incumplen sistemáticamente, señorías, las obligaciones de transparencia, por ejemplo, con los altos cargos o, por ejemplo, con... en fin, usted mismo lo hizo, siendo senador, cuando se negó a declarar los ingresos que percibía cuando era senador, señoría. Es que ustedes lo han hecho eso. Por tanto, no solamente abonan esa corrupción, sino que luego también la tapan. Destruyen a martillazos las evidencias, compran silencios, montan tramas policiales, expulsan a sus propios militantes cuando se atreven a denunciar esos casos de corrupción. E intentan también hacerlo con el fiscal general. Y ya cuando resulta imposible tapar esa corrupción, lo que hacen es distanciarse de ella, ¿no? Aplicando, por cierto, la doble moral de siempre, a la cual ustedes nos tienen acostumbrados, ¿no?
Claro. Señor Hernando, por favor. Claro. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. Pero eso no es el pasado. Eso no es el pasado, es el presente y el futuro del Partido Popular. Hernando, por favor. Conténgase. Que tiene 30 causas abiertas, señorías. 30 causas abiertas por corrupción que involucran a 250 cargos y excargos públicos del Partido Popular, incluyendo, por ejemplo, a la alcaldesa de Alcalá de Henares, al alcalde de Estepona. Pero bueno, ustedes no dicen nada sobre las cuestiones de acoso sexual que hay en su organización, el alcalde de Estepona, el alcalde de Fuengirola, que se siguen manteniendo al frente de estas instituciones. Rodríguez Calleja, por o al favor. Al conseller de Galicia, al que ustedes estuvieron manteniendo durante 2 meses sabiendo que había una acusación de agresión sexual y además despiden aplausos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero por favor. No solo les mantienen frente a una organización, la mía, que por dolorosa que fuera, esas decisiones hemos actuado desde el primer segundo que hemos conocido estos casos. Es que ustedes, por ejemplo, a la número 3 del Partido Popular en Madrid, a la señora Millán, que está siendo investigada nada más y nada menos que por delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias y de fraude contra la administración pública, la mantienen al frente de la organización y además la UPAN en su último congreso. Vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, todo un caso de ejemplaridad, el de la señora Millán, o el del señor García Albiol, que está actualmente imputado nada más y nada menos que de revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Y lo mismo, le han nombrado y lo han promocionado como presidente del Congreso del Partido Popular. O la señora Ayuso, o el señor Moreno Bonilla, o el señor Mañueco. En fin, una larga ristra de personas que están siendo investigados por casos de corrupción que les afectan. Un momento, y que señor ustedes presidente. no hacen absolutamente nada. Señor presidente, un segundo, por favor. Un momento. Conténganse, por favor. Silencio para que podamos continuar. Un segundo. Ustedes, señorías, no solamente no luchan contra la corrupción, sino que medran con ella. Miren, yo me he tomado la molestia de leer su ponencia, las resoluciones de su congreso de este último fin de semana. Vamos a entrar un poco en ellas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no hay ninguna propuestas para España. Efectivamente, hay algún matiz, algún complemento que quiero hacer a lo que ha dicho el señor Patxi López, pero su ponencia tiene 40 páginas. Ustedes han dedicado 12 de esas páginas a criticar al Gobierno de España y, por supuesto, a mi persona. Eso va de suave. Varias dedicadas a prometer rebajas fiscales indiscriminadas. Es lo que hace siempre el Partido Popular. Cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Cuando llega al Gobierno, sube los impuestos. Alguna, ustedes lo han hecho a defender el formato de la familia tradicional, a atacar a los migrantes, a cuestionar algunas de las causas feministas. Grosso modo, básicamente de lo que tratan esas 12 páginas fundamentalmente es de desmantelar el sanchismo, buena parte de los avances que ha logrado este Gobierno y poco más. Por ejemplo, ¿de qué hablan? Bueno, ustedes hablan de dar marcha atrás nada más y nada menos que la ley de lucha contra la violencia machista. Hablan, por ejemplo, de recortar los derechos de las personas desempleadas, de acabar con el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, de reducir la ayuda al desarrollo. Hablan también de elevar el gasto al 5%, el señor Tellado lo ha reconocido, de gasto de defensa como pide la OTAN, de revertir el acuerdo histórico alcanzado
por el Reino Unido, la Unión Europea, España en relación con Gibraltar. Señora Zuna, por favor. Hablan de muchas de estas cuestiones, hablan también, lógicamente, de no suscribir la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Bueno, cuando se trata de dejar a inmigrantes en la calle y rectificar, efectivamente, como decía antes el presidente de Murcia, el señor López Miras, pues no es rectificar, no es de sabios, es de xenófobos y de cobardes. Pero en todo caso, señorías, como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente y a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nueva portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que, en fin, que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Oma, y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. El problema es que ustedes no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox. En todo caso, lo que sí que me queda claro es que todo esto de decir que sí, que no, pero sí, al final yo les pregunto, si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué crees que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría. La promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene, cuando en realidad precisamente es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología. Ustedes en esa ponencia, señorías, hablan de abandonar el Pacto Verde y, por tanto, de frenar toda la transformación ecológica que está haciendo este Gobierno de 7 años a esta parte. Hablan, por ejemplo, señorías, también en política exterior, bueno, pues de que tenemos que volver a recuperar una voz propia en el mundo. Bueno, no sé si será en inglés o no en inglés, señoría, pero en todo caso creo que la está teniendo ahora mismo España. En su ponencia, señorías, no incluye ni una sola medida para combatir la corrupción. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el Gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Impresionante. Es impresionante. Es que el descaro es total. Señoría, silencio, por favor. Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país. Señoría, silencio. Pero qué despropósito, señor. Qué descaro, silencio. Qué desvergüenza y qué ley del embudo. Subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno. Sobre el salario mínimo interprofesional, dice la ponencia del Partido Popular
que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. En fin, la gente, yo soy consciente de que está enfadada, que está decepcionada con nosotros, conmigo personalmente, lo sabe, tiene toda la razón para estarlo, pero también creo, señorías, silencio. Que la gente no es ciega, señor Feijóo. La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Sabe que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán eliminan 7 años de una extraordinaria gestión que le estamos dando al país. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por 3 personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Silencio. Y tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición. Señorías, silencio. Sí, claro. Como las ganó también el señor Puente en la alcaldía de Valladolid y efectivamente está en la oposición. Ah, el señor Puente no ganó las elecciones en Valladolid. Empató. Empató Óscar. Empató. Tampoco, ministro, ya sabe, tampoco Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura.